¿Se acuerdan que habíamos visto el último práctico que les envié? Era hacer el análisis de la respuesta en baja frecuencia de un amplificador clase A, un JFET. Como a mí me gusta mucho armar las cosas, soy fierrero, instrumenté uno para hacer unas mediciones. Muestro. A ver si se ve bien mi cámara. Que básicamente lo que hice fue en una protoboard multipropósito. A ver, lo que hice fue implementar el amplificador clase A con el JFET. Obviamente que a la entrada le puse un preset multivuelta para que sea más práctico el ajuste. Y como les decía que me gusta mucho, tenemos uno ahí último momento, implementar las cosas y medirlas para verificar cómo se corresponde la teoría y la práctica y la implementación práctica. Fíjense lo que hice. Bien. Por un lado, un poquito, compartir acá pantalla. Bien. Si se acuerdan, este era el circuito que habíamos estado usando como ejemplo para el diseño de la respuesta en baja frecuencia. Y se acuerdan que queríamos que la frecuencia de corte en baja esté en el orden de los 160 Hz. A ver, un segundo que admitirlo. Ahí tenemos algunos nuevos integrantes. Bien. Ahí está. Entonces, como les mostraba, lo implementé prácticamente para que sea realmente interesante. Y les voy a mostrar, yo tengo un aparatito muy interesante para aprender. No sé si alguno por ahí lo habrá visto. Un segundo. Ahora voy a compartir otra página que tengo por acá. Si alguien lo conoce, este aparatito que se llama Analog Discovery, que es básicamente una placa de adquisición de datos multipropósito que tiene un par de fuentes de alimentación de más o menos 5 voltios, dos generadores de señales de onda arbitraria, dos canales analógicos, como dos canales de osciloscopio, y bueno, también tiene como complemento varias entradas y salidas digitales para hacer otro tipo de aplicación. Déjame un segundo. Ya lo pueden ver, lo utilizan en muchas universidades porque es algo, la verdad que muy económico para las prestaciones que tiene y para aprender de toda la parte de procesamiento de señales, electrónica. Está además de decir que es súper completo y además tiene en la misma página web un montón de recursos didácticos para aprendizaje. No sé, por comentar algunas cosas, trae por ejemplo también un plugin para que se puedan conectar directamente con el MATLAB para levantar los datos. Es como una pequeña placa de adquisición de datos con varias funciones que está, como les digo, para aprender muy bueno. Bastante, la verdad, bueno, para nosotros ahora el dólar está un poco caro, podríamos decir, pero por la cantidad de cosas que se pueden hacer, el precio, la verdad que es una baratija, hablando coloquialmente. Entonces yo lo que hice para verificarlo, fíjense, les voy a compartir ahora la otra pantalla que tengo del... creo que todos lo pueden ver ahí.
¿Se ve bien ahí? Sí, pero se ve. Se ve. ¿Alcanza a ver? Bueno, miren, yo lo que hice, por ejemplo, acá, fue activar acá las fuentes de alimentaciones para que tenga más o menos 5 voltios como está en el circuito. Por eso en realidad que había hecho el diseño con más o menos 5 voltios para que me sea práctico implementarlo con esto, no tener que utilizar una fuente de alimentación externa. Después acá, por ejemplo, tengo un generador de señales. Yo voy a poner, por ejemplo, forma de onda sinusoidal. Acá tienen un montón de formas de onda distintas, o pueden hacer una propia si quieren, querer una tabla y la repiten con la frecuencia que quieren. ¿Se acuerdan que la banda de paso arrancaba prácticamente en los 160, 200 Hz más o menos? Ya entramos en la banda de ganancia media. Entonces, por ejemplo, 10 kHz voy a estar recontra la banda de paso. Por ejemplo, puedo poner acá un voltio de amplitud, 50%. Si yo lo activo esto, tac, me va a estar aplicando esa forma de onda. Puedo venir acá donde tengo el osciloscopio. Si cojo acá, fíjense que me están apareciendo dos formas de onda. La que está en color medio naranja es la de entrada, que tiene un voltio de amplitud. Veo acá el cursor, fíjense. Y la que está en azul o celestito sería la salida. Fíjense que acá en la implementación real, la ganancia me está dando menos que 2, era 2,1 más o menos la ganancia que tenía teórica, y la simulada, acá más o menos 1,6. Fíjense que hay una inversión de fase de 180 grados. Profe, ¿no convendría bajar un poco la tensión de entrada? Porque está saliendo de la zona lineal. Se ve que el semiciclo negativo es más Tiene chico. un O sea, la poquito, habría pero la valido la ganancia, pena. la ganancia es baja. Se va a cumplir lo mismo. Mira, si yo cambio, por ejemplo, puedo poner acá en el generador, por ejemplo, voy a poner 100 milivoltios. ¿Tá? Bajo la amplitud, me vuelvo acá, tendré que ajustar esto para que, a ver, vamos a poner un poco más de ganancia, por ejemplo, 50 milivoltios, acá vamos a hacer lo mismo, y fíjense que la relación es más o menos 1,7, 1,8, tiene un poquito ahí de ruido porque le bajé bastante la amplitud. En realidad yo, usted que me estaba hablando ahí Le estaba diciendo... más bien sería de distorsión armónica de lo que deberíamos de hablar. Que en el caso de un JFET o un MOSFET, se cumple que la tensión de señal puerta surtidor debería ser más o menos del orden del 20% de la BGSQ menos la BP0. Este es un JFET, la BP0 era más o menos 4,9 voltios, 5 voltios, por ahí. O sea que me estaría dando que no debería tener que superar más o menos la amplitud pico de más o menos 400 milivoltios, 450 milivoltios más o menos. Esa sería la relación. De tal manera que la distorsión armónica que tenga sea bastante despreciable, digamos. Por eso, si no sé, deben haber hecho la comparación, calculo entre un BJT y un MOSFET. Generalmente lo que tiene el BJT, ustedes se acuerdan, la corriente, si quieren, o puntura base emisor, recuerden que tiene una salida exponencial. En cambio, en los MOSFET o los JFET es cuadrática. Entonces, por eso es bastante más lineal y tiene menos distorsión armónica. Y creo que le deben haber mencionado los amplificadores que se hacían al principio con los triodos, con los pentodos, con las válvulas de vacío. Eso justamente, ustedes comparan la característica, van a ver que todavía es mucho más lineal. Por eso hoy en día se siguen fabricando un montón de amplificadores, lo que son fanáticos de la alta fidelidad y del sonido,
se siguen usando y se fabrican actualmente válvulas de vacío para hacer amplificadores de alta fidelidad. Es menos cuadrática en el caso de una válvula de vacío, bastante, en comparación con un MOSFET o con un BJT. Obviamente que hoy en día hay un montón de técnicas de realimentación para linealizar y bla, 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 etc. Pero en estado puro, podemos decir, los amplificadores de potencia, con un triodo o un pentodo, obtienen la mejor, digamos, fidelidad de sonido en estos casos. Me está mostrando. Fíjense también que se ven que está la inversión de fase, porque la ganancia era negativa, era -2 y chirola. No sé si alcanzan a ver acá. Bueno, ustedes han hecho algunas mediciones ya en el laboratorio, me imagino. Ya estarán más cancheros para. Y yo acá también tenía. Un segundo que pongo acá, yo podría hacer. A ver si les puedo mostrar. Estaba hablando de la distorsión armónica. Acá nosotros estamos metiendo 10 kilos, estaría por acá, o sea, tendré que achicar mucho la. A ver, yo me voy a 10 microsegundos. ¿Vale? Si está baja la. Miren, hacemos esto acá. Vamos a darle un poquito más de. Vamos a poner 500 milivoltios, vamos a estar por ahí cerca. Y acá. Acá estaría la fundamental. Profe, ahí arriba le puedes setear el spam al analizador de espectro. Ahí dice que el final del spam está en 4 megas. Si lo pone más cerca de 10 estaría mejor. Bien, buena idea esto. Un poquito estamos. Sería. Acá. No. Y aquí a 1 mega. A ver. Claro, pues me está tomando acá. Sí. Tendría que ponerlo cerca de 100 kHz o 50 kHz. Más bajo dice. A ver cómo se verá. Vamos a poner 50 kilos. A ver qué. Sí. Bueno, hay que jugar con esto un poco para ajustarlo. Quería ver si se podía ver. Puede ser que también le tenga que tocar el ajuste vertical al osciloscopio, porque si no está tomando la señal truncada para los puntos de la transformada de Fourier. Sí, bueno, pero eso hay que jugar un poco. Esto la verdad que no lo usé nunca. Me ocurrió poner porque vi que estaba ahí. A ver qué. Bueno, en algún momento se los muestro. También acá. Sí, le toqué la ganancia acá. Y acá también voy a juntar con cacho. Más o menos. Bien. Que les quería mostrar de esto. Además que se ve que es cierto lo que hicimos. Demos un segundo acá. A ver. Otra cosa interesante que tiene esto, yo acá lo vamos a parar, tiene un analizador lógico, un analizador de red que le llaman, lo cual me permite, vengo acá, fíjense, está jugando, puedo hacer un barrido en frecuencia y trazar directamente el diagrama de Bode, o el diagrama polar, o el diagrama de Nyquist. Como tengo tiene 2 canales,
puedo conectar la entrada y la salida y referenciar módulo y fase respecto a la entrada. ¿Está? Eso es lo que hice acá también, les voy a mostrar. Está bueno. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, escucho.
Bueno, vamos a tener que volver a acá. Vamos a tener que el Network Analyzer. Vamos a hacer un barrido que vaya, por ejemplo, desde... Vamos a poner... diga, don Nahuel, habilite el micrófono o escriba, no sé cómo le queda más cómodo. ¿Cómo sería? A ver, dame un segundo. Don Nahuel Berti. Ahí tengo que usted levantó la mano, por eso lo estaba inquiriendo, digo, ¿cuál es su pregunta o duda? No sé. Salvo que la haya activado involuntariamente. Ah, Lechito, ese lo compré hace como 3 años. E inclusive, si ustedes se registran con un mail que sea .edu, que sea que los avales que son estudiantes universitarios o estudiantes, simplemente que sea el dominio .edu, los 270 esos que figuraban son dólares, pero creo que, no es creo, sino que yo también cuando yo lo compré, me anoté como profesor y me hicieron un descuento, algo así como un 30%, una cosa así, era un descuento interesante, no más, un 40% creo que era. Habría que ver ahora cuáles son las condiciones, se ponen a investigar ahí en la página de Digilent, seguramente van a poder sacar toda la información que necesitan. Hasta pueden haber por ahí, en una de esas compran 2 o 3 juntos y se ahorran el envío. Habría que averiguar, digamos, qué conviene hacer. Pero para lo que es el aparatito este, es muy interesante. Es algo casi semiprofesional, no diría que es un instrumento de laboratorio, pero tampoco es cualquier cosa. Y como le digo, tienen muchísimas aplicaciones, un montón de cosas hechas. Le pueden programar el script en Java, creo que también, o no, en Python. Creo que le pueden hacer programas propios para comandarlo. Lo pueden interfacear con MATLAB y, bueno, y un montón de otras cosas que son muy interesantes para aprender y hacer cosas prácticas. Bueno, yo les quería mostrar acá que con esto, como por ejemplo, que le puedo hacer el trazado del diagrama de Bode en forma medio automática. Ajá, bueno, ahí don Busto tira otra que el monto de gráfica es famoso. Sí, habría que averiguar, y más en este momento con el problema de comprar con dólares, etcétera, habría que averiguar. No es el mejor momento, lo mejor. Cuando yo lo compré, como les digo, creo que lo compré hace como 3 años y pico, por ahí más o menos, era bastante asequible, y más que habiéndose uno registrado con un dominio de mail.edu, es interesante el descuento. Y es más, creo que también en las promociones lo que le ofrecen es comprar el modulito solo, el Analog Discovery, más hay un par de cajas que vienen con unos kits como para, con una pequeña protoboard y varios, inclusive algunos componentes SMD con unas plaquitas adaptadoras. Entonces, realmente el precio que ponen con los componentes que trae es como la quinta parte. Si ustedes lo quisieran comprar por separado, comprar la plaquita adaptadora y todo eso,
seguramente le saldría sumamente caro, porque trae algunos chips, por ejemplo, para fuentes conmutadas, trae algunos amplificadores operacionales, de instrumentación, algún pequeño set con resistencia, capacitor, cosas para armar en forma muy práctica, digamos, cosas. Pero bueno, es cuestión de que se metan ahí, investiguen y por ahí le encuentran alguna forma, algo para poder, a lo mejor, comprar. ¿Qué es eso? Es una idea, digamos. Bueno, si vamos acá al analizador, yo puedo agarrar, fíjense, setear, por ejemplo, de 10 a 1 mega, que es un barrido, le voy a poner, por ejemplo, 200, un sample por década. Y si yo acá le seteo, por ejemplo, vamos a poner la amplitud, que sea, qué sé yo, 500 milivoltios, por ejemplo, y le hacemos una corrida a esto. A ver si. Como estamos empezando a una frecuencia muy baja, al principio se toma un poquito su tiempo. Creo que todos pueden ver ahí cómo queda el módulo. El que está en color naranja, obviamente que es constante porque es la señal de entrada, que no varía en amplitud para toda la frecuencia. Y la que está en celeste sería la salida. A ver si pongo solamente, por ejemplo, el módulo para medir más fácil. Profe, ese salto que hizo ahí de menos 180 a 180, en realidad es porque la escala solo llega hasta las menos 180. O sea, la curva real seguiría bajando, ¿verdad? Sí, o lo que puede ser también que ya haya completado una vuelta completa, entonces pega el salto, pero habría que ver acá cómo está el rango. Yo tengo, denme un segundo que vamos a ver la fase. Tengo, ¿cómo que es? Rango. Tal vez poniéndole en offset Sí, puede ser también. un valor hace que sube el eje. Si le ponen 90 en el offset. Y vamos a subirlo por lo menos, sí, unos 45, un poco más. Vamos a ponerlo. Ahí el offset se fue hacia el otro lado, tiene que ser negativo. Ah, bueno, 180 también. Sí, lo que pasa es que viene, acuérdense, yo tenía la función de transferencia, por un lado tengo más o menos 180 grados y 90. ¿Cómo había quedado la función de transferencia? Esperen que no me acuerdo. Un segundo, ¿cómo quedaba esto? Lo vemos. Esto me quedaba. Claro, porque tenía yo tenía el término ese al cuadrado sobre 2 polos, me quedaba prácticamente. Si yo cancelaba el cero que me genera el capacitor de surtidor, generando con el polo del capacitor de acople de entrada. Entonces tendría, claro, ahí está bien la fase. Porque, y con el signo menos tengo más o menos 180. ¿Está? Entonces, daría. Bien, y déjenme una cosita. Aquí vamos a... Si yo me he ido acá, a donde tengo la frecuencia de corte, voy a poner acá... No tengo acá. Vamos a hacer un segundito la fase para que se vea mejor. Así puedo poner acá...
cursor. Va. El cursor acá. Acá está. Esto. Yo activo acá los cursores. Podría poner, por ejemplo, si yo acá en 10 kilos y muevo el otro hasta que tenga una diferencia del orden de los 3D, un segundito. Está tan bajo, estos son 100. Bueno, si ven acá lo estoy viendo con el cursor, fíjense que más o menos entre 130 Hz, más o menos en 132 Hz, si alcanzan a ver ahí abajo el cursor que tenga un forma diferencial, me está dando la frecuencia de corte de 3 dB. Y nosotros queríamos que esté en el orden más o menos era de 160 Hz, creo que era. Lo cual, con los componentes utilizados, está una apreciación, digamos, bastante buena. Pues, por ejemplo, para el capacitor de entrada, que me acopla la señal al amplificador, era de 820 nanos, que es un valor estándar, pero que habíamos redondeado. Pero como yo no tenía 820 nanos, le puse 2 de 420, con su correspondiente tolerancia. Es más, creo que me daba 830 y pico, 831 nanos, midiéndolo más o menos con un medidor, un RLC, para tener una idea más o menos. El capacitor de surtidor, que lo redondeamos en 4,7 micros, creo que me daba 4,60 y algo, 4,62 micros, una cosa así. Y el capacitor de acople de la carga, que tenía que ser 1,8, también no tenía uno estándar, así que le puse uno de 1 micro en paralelo con otro de 820, creo que era, que me daba más o menos 1,76 medido, 1,78, un poquito menos. Inclusive vean también, por ejemplo, la tolerancia, que yo acá, me olvidé, había comprado 4 o 5 transistores, estos de los BF, no los tengo acá a mano, había conectado 2 o 3, y la ganancia me daba entre este que me da 1,8 más o menos, otro me daba 1,9, uno me dio 2,1 y 1,95. No pasaba más o menos de 2, creo que era lo máximo que daba, casi 2,1, un culitín menos. Pero bueno, obviamente son cosas a tener en cuenta en los problemas de diseño por la dispersión propia que tienen los componentes electrónicos, ¿cierto? Yo acá solamente sí las resistencias les puse que sean del 1%, unas de metal fin, entonces las de 750 ohms son justo chantas al 1%. Bueno, la de la carga no importa demasiado, digamos, porque la 4,7K también le puse una al 1%, pero si hubiera sido de 4,7, 4,8, 5K, no hubiera... Bueno, justamente, don Chirino, esos errores estamos midiendo, que es la realidad, la parte práctica. Inclusive está viendo que la tolerancia típica, por supuesto, depende de qué capacitores utilicen y para qué lo que sea el diseño. Esto puede ser o no aceptable. Si, por decir algo, a lo mejor este es un preamplificador para una guitarra. Y bueno, si es... ¿Cómo dice acá? Si a lo mejor es algo más de hobby, es muy aceptable. Ahora, si es para hacer el amplificador para
la guitarra, no sé, de un recital de música, y bueno, seguramente no será aceptable, lo mejor una de esas porque no cumplimentará los requisitos, qué sé yo. Pero justamente eso se trata por ahí de contrastar la teoría, la práctica de lápiz y papel y la práctica de armar las cosas en el laboratorio para ver cómo funcionan y cómo se vinculan entre ellas. ¿Tá? Esa es un poco la idea de mostrarles y hacer las mediciones. Que después, sí, calculo que tal vez de acá a un mes podamos volver a las aulas. La idea de hacer el trabajo de filtro que les habíamos comentado la otra vez es que ustedes armen en el laboratorio y midan. Y van a tener que hacer las mediciones al estilo de hacer el diagrama de borde, digamos. O ustedes tengan que cumplimentar las especificaciones de los filtros que tengan que realizar. Y bueno, en función de los componentes y cómo lo hayan armado, van a tener que verificar si anda o no anda, o anda y con qué tolerancia. Profe, una consulta, usted que ha medido muchas cosas. Cuando se hace el barrido en frecuencia con un osciloscopio y un generador de ondas, ¿es recomendable medir la fase usando la figura de Lissajous? ¿O prefiere medirla directamente con los cursores del osciloscopio? Lo que pasa es que la figura de Lissajous, yo me acuerdo, la primera medición la hice en el secundario, eso, y ya medio que, digamos, casi no se usa, es como una herramienta un poco, a lo mejor para algunas cosas en particular pueda tener alguna aplicación. Algunas me habían explicado algo en algo de la calibración de los televisores, pero me estoy recordando que era para los televisores valvulares que usaban para hacer la figura de desarrollo para hacer una calibración. Seguramente ahora con todas las herramientas mucho más modernas y completas, no tenga mucho sentido usar las figuras de desarrollo. Recuerda que tiene una tablita, ¿cómo se llama esto? Según creo que la cantidad de corte en función de la frecuencia de referencia, obtenía una relación, no me acuerdo, es más, creo que eso lo hice hace unos 30 años atrás, así que me parece que es mucho más fácil, si usted quiere, lo puede hacer punto a punto. O, es más, ahora ya hay varios osciloscopios que traen medio las funciones integradas. ¿Ustedes ya tuvieron mediciones o no? Sí, tienen que haber tenido mediciones electrónicas, ¿no? Sí, estamos cursando medidas electrónicas. Ahora lo están teniendo en este año. Este año, sí. Todavía no hemos hecho ningún práctico, pero hemos visto cómo lo hace el profe y sacamos nuestras propias conclusiones. Ah, está bien. Están con Grassini, ¿no? Así es, con Grassini y Salamero se entiende en el práctico. Ah, está. Grassini teórico. Bien. Sí, la mejor manera de aprender es renegando y quemándose los dedos un poco con el soldador y las puntas. También antes se hacía, a veces para hacer un diagrama de bode rápido, cuando no estaba todo tan automatizado, se podía utilizar dos generadores de señales, de tal manera que uno sincronizaba el otro para que haga un barrido en frecuencia. Entonces, usando los dos canales del osciloscopio se podía hacer el diagrama de módulo más o menos fácil, digamos. Ustedes sabían de que el barrido no se iba de 100 a 1 mega, entonces ajustaban para que la cuadrícula del osciloscopio, donde empezaba el barrido, sincronice y obtenían el diagramita, digamos. Lo que pasa es que Eso por ahí, tenía que tener una función general que sea BCF, ¿verdad? claro, una entrada que Y entrarle con una onda permita. triangular por ese canal, cosa que nosotros no Exactamente, con una onda triangular, usted excitaba la entrada del generador que permitía el barrido en frecuencia y usted ajustaba la escala, por ejemplo, para que arranca de 0 a 1 voltio, la frecuencia varía, por ejemplo, no sé,
de 100 kilos a 10 megas. Entonces, de esa manera, ajustaba con el control del osciloscopio, hacía que le entre ese barrido de frecuencias en la ventanita. Eso lo he hecho alguna vez con los analógicos. Y después, bueno, sí, cuando se hiciera con uno digital era más fácil hacer la medición, digamos. Bueno, ahora hay un montón de aparatos que ya vienen integrados, inclusive ahora hay una revolución, hace un año, 2 años, de hace más o menos creo, en la parte de los instrumentos electrónicos que tienden a hacer algo parecido a tener bueno, en realidad aquí es una super placa de adquisición de datos, donde tienes generadores de señales y fuentes de alimentación. Entonces ahora, por ejemplo, estaba viendo el otro día osciloscopios de Tektronix o los Rigol, otra marca conocida, que ya tienden a empezar a meter dentro del mismo osciloscopio, tienen los generadores de señales, tienen alguna fuente de tensión regulada, y bueno, y como todo esto está bien pensado desde el punto de vista de instrumentación virtual, generalmente vienen con un puerto de comunicación de red o un USB, entonces directamente desde una interfaz con la computadora, usted puede configurar todo para hacer las mediciones. Y inclusive vienen con otros módulos que después le agregan y quedan sincronizados con el mismo dispositivo para entradas y salidas digitales, trigger externo, y bueno, y así. Obviamente que estamos hablando de miles o cientos miles de dólares para arriba, por supuesto, ¿no es cierto? Pero, bueno, en ese camino va todo lo que era parte de la instrumentación. Ya, digamos, tiende todo a lo digital, pero todavía hay muchas mediciones que son en tan alta frecuencia que todavía están los analógicos. Bueno, ¿les resultó útil el último documentito que les entendió? ¿No está el análisis ahí para hacer el diseño de la respuesta en baja frecuencia y de los amplificadores clase A? Sí, están también bastante buenas las ecuaciones. También ¿Cómo? están bastante buenas las ecuaciones, o sea, las hizo bien paramétricas, cosas si quiere hacer otro diseño, directamente enchufa los números. Sí, más o menos. Acuérdense que eso es extensible a cualquier configuración, se hace con BJT o con MOSFET. Lo que pasa es que, bueno, tiene su particularidad entre el JFET y el MOSFET, donde tendrán que ver cómo la plantean en la ecuación o cómo hacen el análisis de las consideraciones de la conmutación de los capacitores, cuál está abierto, cuál está cerrado. Acuérdense que en el BJT van a tener la malla de entrada entre base y emisor, que está directa, digamos. Pero es completamente aplicable el criterio. ¿Qué más? Bueno, usted ya está ya con el vínculo último que les había dado García Abad con el teórico, toda la parte de Nyquist y función de transferencia a Sí, lazo justo cerrado. ya empezamos con Ruth Hurwitz la clase pasada, así que Ah, y yo le digo, largue sí, con les Nyquist dejo si quiere. unos cuantos ejercicios bastante detallados. Bueno, veremos si la clase que viene está también accidentada. Haremos algún practiquito, a ver, buscar podamos hacer alguna aplicación, por lo menos un poco más. Me parece que en general los ejercicios que les dejo García va tan paso a paso, digamos, es cuestión de que sentarse un poquito con ganas y leerlo. Ya no sé qué más tendría que ponerle para que los entiendan. ¿Qué más? Bueno, ya se nos termina. Tienen condón Brandana ahora, ¿no? Podremos, profe, hacer en la clase que viene el ejercicio 80, 80. 80 y después el 81 que es aplicar el criterio de Ruth Hurwitz ¿Cómo al 80. no? El 80 y el 81. Perfecto. Ahí tomo nota. Bueno, yo de paso también de paso lo voy a pasar todo para hacerlo verificarlo con el MATLAB. El 80 y el 81. Bien. Bueno,
los voy a abandonar entonces por ahí. Si no hay alguna inquisición de último momento, los voy a liberar. Voy a ver si les puedo buscar también. Vamos a hacer con algún amplificador o algo, ¿verdad? Para que sea más interesante, por lo que podamos aplicar realmente lo que estamos viendo en algo práctico. Por más que en realidad el Don Nico, digamos, medio que poco y nada se usa, pero bueno, por ahí ayuda a agarrar o adquirir habilidades para ciertos razonamientos u otros temas que pueden estudiar después, que por ahí abre un poco la cabeza para masticar las cosas o algunos detalles que cuestan, les facilita por ahí después la comprensión. ¿Qué más? 80, 80. Bueno, entonces voy a anotar 80 y 81 para que lo hagamos en detalle la clase que viene a ver qué sale. Bueno, los libero para que se diviertan ahí con Don Brandan. Nos veremos, si Dios quiere, como dice el refrán, el próximo viernes a ver qué sale. Hasta luego, profe. Le digo, buenas noches, buen fin de. Cuidarse con la cuarentena. Muchas gracias. Y no morir en el intento.